Saludos a todos y bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver los pasos necesarios para graficar el lugar geométrico de las raíces. Generalmente vamos a seguir los siguientes pasos y esto es hablando de una forma genérica. Esto va a depender de cada función de transferencia a la cual vamos a graficarle el lugar geométrico de las raíces. El primer paso que vamos a realizar es obtener la ecuación característica de nuestro sistema en lazo cerrado. La ecuación característica corresponde a la parte del denominador de nuestro sistema en lazo cerrado. Recordemos que si nosotros tenemos un sistema formado de esta manera, con una ganancia K multiplicando a la planta GDS y una retroalimentación HDS, entonces la función de transferencia en lazo cerrado queda determinada de esta manera. La ganancia K multiplicando a la planta GDS por HDS sobre 1 más K por GDS por HDS. Una vez que nosotros identificamos la ecuación característica de nuestro sistema, entonces vamos a realizar los siguientes puntos. Primero vamos a localizar los polos y los ceros en el plano complejo. Posteriormente vamos a localizar los segmentos en el eje real que pertenecen al lugar geométrico de las raíces. Ya realizado el paso número 1, vamos a realizar el paso número 2 y esto es encontrar los lugares geométricos que terminan en ceros en el infinito. A esto nos referimos a encontrar primero las asíntotas. Para esto primero vamos a calcular el número de ramas y esto será igual al número de polos que nosotros tengamos. Posteriormente vamos a calcular las asíntotas y las asíntotas van a ser igual al número de polos menos el número de ceros. Ya teniendo estos datos, entonces podemos calcular el punto de partida de las asíntotas, conocido también como centroide. Este punto de partida se calcula como la sumatoria de los polos sobre el eje real menos la sumatoria de los ceros sobre el eje real. Esto dividido sobre el número de polos menos el número de ceros. Posteriormente vamos a calcular el ángulo de las asíntotas y este se va a calcular como con esta ecuación que es 2K más 1 sobre el número de polos menos el número de ceros y todo esto multiplicado por 180. Recordemos que esta K no es la misma ganancia que la K de nuestro sistema. Esta K simplemente va a variar desde 0 hasta n, siendo n el número de asíntotas, comenzando desde 0. Posteriormente el paso número 3 será localizar el punto de partida con el eje real de ese lugar geométrico de las raíces. Tomando la ecuación característica, vamos a despejar acá y vamos a derivar. Aquí generalmente es encontrar el máximo. Sin embargo, dependiendo del caso, vamos a evaluar la condición de magnitud y ángulo, recordando que los valores de S que cumplen ambas condiciones son raíces de la ecuación característica. Por lo tanto, serán puntos de partida. Esta es la condición de ángulo en donde tenemos GDS por HDS y esto debe de ser igual a más menos 180. Y por otra parte tenemos la condición de magnitud en donde tenemos el valor absoluto de GDS por HDS y esto tiene que ser igual a 1. Posteriormente el paso número 4 es encontrar el corte con el eje imaginario. Aquí vamos a aplicar el criterio de Routh-Hurwitz y ya determinando el valor de K vamos a tomar el polinomio con el término del segundo orden y vamos a despejar a la variable S. Con esto encontraremos el corte con el eje imaginario. Finalmente vamos a calcular los ángulos de partida de los polos complejos conjugados en el caso de que los tengamos. Esto se va a calcular como un ángulo que va a ser igual a más menos 180 menos la sumatoria de los ángulos de los polos más la sumatoria de los ángulos de los ceros. Así es que vamos a realizar un ejemplo siguiendo cada uno de estos pasos. Tenemos entonces la siguiente planta que es la que tenemos aquí. Esto es GDS que lo sustituimos aquí y en este caso HDS que es la retroalimentación sería unitario. Por lo tanto HDS vale 1. Así es que realizando el primer paso vamos a obtener la ecuación característica que es la parte del denominador de nuestro sistema en lazo cerrado. Por lo tanto tendríamos 1 más K por GDS por HDS, lo cual ya se encuentra aquí. Es conveniente tener nuestra función tanto en una forma de polinomio como en forma de polos y ceros, como lo que tenemos aquí. Ya identificada la ecuación característica, ahora vamos a localizar los polos en el plano complejo. En este caso, como ya tenemos aquí los polos y los ceros de nuestro sistema, entonces podemos localizarlos. Podemos observar que tenemos un polo en 0, un polo en menos 1 y dos polos complejos conjugados, los cuales son menos 3 en este punto más menos 2, los cuales son estos dos polos. Y por otra parte también contamos con un 0, el cual ya se encuentra ubicado aquí. Ya localizado los polos, ahora vamos a localizar los segmentos en el eje real que pertenecen al lugar geométrico de las raíces. Para esto podemos realizarlo de la siguiente manera, colocando puntos de prueba, iniciando desde la parte derecha. Si a la derecha de nuestro punto de prueba existe un número impar entre el número de polos y ceros, entonces ese segmento
segmento pertenecerá al lugar geométrico de las raíces. Por lo tanto, podemos iniciar aquí colocando un punto de prueba y podemos observar que a la derecha de este punto de prueba no existe ningún polo y ningún cero. Ahora, si colocamos un punto de prueba aquí, podemos observar que a la derecha existe un polo, lo cual sumaría 1 y esto es un número impar. Por lo tanto, este segmento forma parte del lugar geométrico de las raíces. Si colocamos un punto de prueba aquí, a la derecha tenemos un número par de polos. Por lo tanto, como tenemos un número par, este segmento no forma parte del lugar geométrico de las raíces. Si colocamos ahora un punto de prueba aquí, podemos contar a la derecha un número impar entre polos y ceros. Así es que como es un número impar, este segmento forma parte del lugar geométrico de las raíces. Ahora, si colocamos un punto de prueba en esta posición, podemos observar que a la derecha de este punto de prueba nuevamente tenemos un número impar entre polos y ceros. Tenemos 4 polos y un 0, lo cual nos da un total de 5. Por lo tanto, todo esto es un segmento que pertenece al lugar geométrico de las raíces. Con esto hemos abarcado el primer paso. Ahora, realizando el segundo paso, tenemos que encontrar los lugares geométricos que terminan en ceros en el infinito. Primero vamos a determinar el número de ramas, lo cual va a ser igual al número de polos. Tenemos entonces 4 polos, lo cual nos dará 4 ramas. Y por otra parte, el número de asíntotas será igual al número de polos menos el número de ceros. Tenemos 4 polos y tenemos un 0 en menos 2. Por lo tanto, vamos a tener 3 asíntotas. Enseguida podemos calcular el punto de partida, también conocido como centroide. Vamos a realizar la sumatoria de polos sobre el eje real menos la sumatoria de ceros sobre el eje real entre el número de polos menos el número de ceros. Ya obteniendo esto, tenemos entonces un polo en 0, tenemos un polo en menos 1, el cual ya se encuentra aquí, y tenemos 2 polos solamente tomando la parte real en menos 3. Por lo tanto, restamos menos 3 menos 3. Esto es la sumatoria de los polos. Ahora restamos la sumatoria de los ceros y podemos observar que tenemos un 0 en menos 2. Colocamos un menos 2. Ya realizando esta operación, entonces en la parte de arriba nos queda igual a 5 y en la parte de abajo tenemos 3. Localizando este punto de partida sobre nuestro plano complejo, aproximadamente 5 tercios nos quedaría en esta posición, aproximadamente 1.66. Ahora podemos calcular las asíntotas. Vamos a tener esta ecuación, 2k más 1 sobre el número de polos menos el número de ceros por 180. K va desde 0 hasta el número de asíntotas. En este caso, como vamos a calcular 3 asíntotas, K va a variar desde 0 hasta 2. Ya realizando el cálculo de cada una de estas asíntotas, para el primero K vale 0. Realizando esta operación, tenemos un ángulo de 60. Para el segundo ángulo, ahora K vale 1. Resolviendo esta operación, tenemos un ángulo de 180. Y finalmente, K ahora vale 2 y con esto tendríamos los 3 ángulos. El último ángulo tiene un valor de 300 grados. A partir de este punto de partida, que es 1.66 o 5 tercios, podemos graficar nuestras asíntotas. Nuestra primera asíntota a partir de este punto tiene un ángulo de 60. Posteriormente, la segunda asíntota a partir de este punto tiene un ángulo de 180 y la tercera asíntota tiene un ángulo de 300 o bien de menos 60 grados. Recordemos que el lugar geométrico de las raíces es simétrico con respecto al eje real. Hemos terminado con el paso número 2 y ahora continuamos con el paso número 3, que es calcular el punto de partida con el eje real. Este punto de partida es del lugar geométrico de las raíces y para esto vamos a tomar la ecuación característica. En este caso tenemos 1 más k por g de s, ya que h de s vale 1. Entonces vamos a despejar acá y vamos a derivar con respecto a s. Generalmente vamos a encontrar el valor máximo o bien vamos a evaluar la condición de magnitud y ángulo, recordando que los valores de s que cumplen las dos condiciones son raíces de la ecuación característica. Estos serían puntos de partida. Así es que aquí ya tenemos la ecuación característica y a partir de aquí podemos comenzar a despejar acá. Realizando un despeje para acá tendríamos la siguiente expresión y ahora derivando acá con respecto a s tendríamos la siguiente forma. Ya que hemos derivado acá con respecto a s, ahora debemos de encontrar los puntos máximos, por lo tanto igualamos a 0 y realizando un pequeño despeje, resolviendo un poco la parte de arriba, tenemos la siguiente expresión y factorizando este polinomio podemos encontrar
la siguiente factorización. Podemos observar que tenemos 4 raíces. La primera se encuentra en menos 3.16, la cual ya se muestra aquí. La segunda se encuentra en menos 0.52, que es la que tenemos aquí, y tenemos 2 raíces complejas. A partir de aquí podemos indicar que el máximo de estos valores es nuestro punto de partida con el eje real. Sin embargo, vamos a evaluar cada uno de estos valores para corroborar si existe algún otro punto de partida. Por lo tanto, nos quedamos con los valores de las raíces de nuestro polinomio y ahora vamos a evaluar las condiciones, la condición de ángulo y la condición de magnitud. Recordemos que si evaluando estos valores en la ecuación característica cumple con un ángulo de 180 y una magnitud igual a 1, será parte del lugar geométrico de las raíces y por lo tanto será un punto de partida. Tomamos la ecuación característica despejando el valor absoluto, en donde sustituimos cada uno de estos valores. Primero sustituimos el valor máximo para comprobar si este es nuestro punto de partida y en cada uno de esos espacios en donde tenemos la variable s sustituimos por el valor que estamos evaluando, lo cual ya tenemos aquí, y resolviendo esta operación podemos observar que tenemos una magnitud de 13.61 por K y un ángulo de 180. Podemos observar que cumple la condición de ángulo y también cumple la condición de magnitud, ya que existe un valor para K, el cual hace que esto valga 1. Por lo tanto, este valor es un punto de partida con el eje real, el cual podemos ubicar en esta posición. Continuamos evaluando y ahora tomamos el valor de menos 3.16. Nuevamente sustituimos en todos aquellos espacios donde tenemos la variable s, lo cual ya tenemos aquí, y nuevamente resolviendo podemos observar que tenemos un ángulo de 180 y la condición de magnitud puede ser satisfecha ya que existe un valor de K el cual hace esto igual a 1. Por lo tanto, menos 3.16 también será un punto de partida sobre el eje real, que en este caso será un punto de llegada para estos polos. Finalmente, evaluando alguno de estos dos valores complejos, nuevamente en nuestra ecuación característica, resolviendo esto, podemos observar que no cumple la condición de ángulo y sabemos que con que no cumpla alguna de ellas no va a pertenecer al lugar geométrico de las raíces. Por lo tanto, este valor no es parte del lugar geométrico de las raíces. Y como son valores complejos conjugados, basta con que evaluemos uno, ya que el otro nos dará el mismo resultado. Por lo tanto, a partir de aquí ya tenemos el punto de partida sobre el eje real y podemos aproximar el comportamiento de estos polos y ceros con respecto al lugar geométrico de las raíces. Este polo va a moverse hacia este punto. Este polo se va a mover hacia este punto. Una vez estando ahí, chocan. Uno de los polos se va a ir hacia arriba siguiendo estas asíntotas. El otro de los polos va a chocar y se va a ir hacia abajo siguiendo el camino de esta asíntota. Así, conforme vaya variando K, cada uno de estos polos va a morir en un cero en el infinito. Posteriormente tendríamos estos dos polos, los cuales se van a acercar a este punto. En este punto van a chocar. Uno de los dos polos se va a acercar a este cero y otro de los polos se va a ir en este camino y va a morir en un cero en el infinito. Este fue nuestro paso número 3. Ahora el paso número 4 es encontrar el corte con el eje imaginario. Para esto vamos a aplicar el criterio de Routh-Hurwitz, ya que el objetivo es encontrar el valor en donde nuestros polos tienen solamente parte imaginaria. Recordando que vamos a encontrar el valor de K que haga a una fila completamente ceros y generalmente vamos a tomar el polinomio con el término de segundo orden y despejar el valor de S para determinar ese valor. Ya tenemos aquí sustituido la planta G de S. Y realizando algunas operaciones llegamos a la siguiente expresión. Podemos observar que los denominadores se eliminan y finalmente nos quedamos con esta función de transferencia en lazo cerrado. Para aplicar el criterio de Routh solamente nos quedamos con la parte del denominador. Tomamos el denominador. Ahora expresamos nuestro polinomio en forma descendente. En este caso, como tenemos 13s más ks, factorizamos a s y ya tenemos el polinomio en forma descendente. Y ahora sí creamos nuestra tabla aplicando el criterio de Routh-Hurwitz, teniendo en la primera casilla 1, en la segunda casilla 19 y en la tercera casilla 2K, que es la primera fila que tenemos aquí. En la segunda fila tendríamos 7 y 13K. Ya realizando cada una de las operaciones correspondientes para calcular cada uno de los elementos de la tabla, tenemos los siguientes resultados. Por lo tanto, tomamos
tomamos este elemento que es la fila a la cual se va a hacer 0, trabajamos un poco la parte de arriba llegando a la siguiente expresión y lo igualamos a 0. Despejamos acá, por lo tanto solamente nos quedamos con la parte de arriba. Ya trabajando la parte de arriba y encontrando la factorización o las raíces de este trinomio, podemos observar que tenemos dos valores para acá, uno igual a 44 y otro igual a menos 35. Ya con estos valores vamos a sustituirlos en el polinomio de la fila de segundo orden, que sería este, 120 menos k sobre 7 s al cuadrado más 2k. Por lo tanto, tomamos este polinomio y sustituimos primero 44.2524. Tenemos este elemento 120 menos k vale 44.25, s al cuadrado más 2 por el valor de k. Y esto es igual a 0. Resolviendo esto, nos queda esta expresión. Y de la misma manera, para el segundo valor, que es menos 35, sustituimos en todos aquellos espacios donde tenemos k y tenemos esta expresión. Finalmente, despejamos la variable s y podemos observar que para el valor de 44.25 encontramos el valor de 0.85, que es puramente imaginario. Si despejamos de este otro término la variable s, podemos observar que tenemos un número complejo que tiene parte real. Por lo tanto, nos quedamos con este valor que es 2.85, lo cual localizamos sobre nuestro plano complejo, que aproximadamente se encuentra sobre estos puntos ya localizados, y a partir de aquí ya podemos dibujar una aproximación del lugar geométrico de las raíces. Es importante reconocer el cálculo de este corte con el eje imaginario, en donde es el valor máximo del cual nuestro sistema va a pasar a ser inestable. Bien, finalmente, para este caso vamos a calcular los ángulos de partida de los polos complejos conjugados, y esto se va a calcular con esta ecuación. Esto se realiza de la siguiente manera: tomando un punto de prueba infinitamente cercano a este polo o bien directamente sobre este polo, vamos a calcular cada uno de los ángulos que genera cada uno de los polos y cada uno de los ceros hacia nuestro polo. Ya con un poco de trigonometría podemos observar que se forman triángulos rectángulos. Por ejemplo, tenemos el primer triángulo rectángulo, el cual tiene como base 3 y de altura tiene 2. Con esto podemos calcular este primer ángulo de 146. Para el segundo ángulo tenemos una base de 2 y una altura de 2. Por lo tanto, aquí tendríamos un ángulo de 45, así es que este ángulo sería igual a 135. Y de la misma manera podemos calcular todos los demás ángulos. Ya obtenido cada uno de estos ángulos, sustituimos en nuestra ecuación. Tenemos más menos 180 menos el ángulo de los polos. En este caso tenemos un polo con un ángulo de 146.3, el cual ya se encuentra aquí. Tenemos otro polo con un ángulo de 135 y tenemos otro polo que forma un ángulo de 90 con respecto a este otro polo, lo cual ya se encuentra aquí. Hemos realizado la sumatoria de los ángulos de los polos y ahora la sumatoria de los ángulos de los ceros. En este caso solamente tenemos un cero, el cual tiene un ángulo de 116.56, lo cual ya hemos agregado. Resolvemos esta operación, nos da el siguiente resultado, y como tenemos menos 254.74, sumamos 180 y esto nos da como resultado un ángulo de menos 74.74. Ya con esto podemos saber que el ángulo de partida de este polo será con un ángulo de menos 74 grados, por lo tanto este polo se vendría menos 74 grados, y si calculamos el ángulo del otro polo como es conjugado, tendría el mismo valor pero positivo. Por lo tanto, este polo saldría con un ángulo de 74 grados en este sentido. Este sería su ángulo de salida y posteriormente va a acercarse a este punto. De la misma manera, con este ángulo de menos 74, se va a acercar a este punto, chocan, uno de los polos se va a acercar al cero y el otro se va a ir al infinito. Ya realizando una aproximación del lugar geométrico de las raíces, tendríamos que este polo se acerca a este punto, este polo se acerca a este punto, chocan, uno de los polos se va hacia arriba, cortando el eje imaginario en este punto, siguiendo a esta asíntota. El otro de los polos choca, sigue a la otra asíntota, corta al eje imaginario en este punto y sigue la segunda asíntota. Para el caso de estos dos polos, este polo sale con un ángulo de menos 74 aproximadamente en este sentido. Posteriormente se acerca a este punto. El otro polo con un ángulo de 74 positivo sale y se acerca a este punto. En este punto los polos chocan y uno de los polos se acerca a este cero y el otro de los polos se aleja y se va a menos infinito. Y bien,
Esta sería ya nuestra gráfica del lugar geométrico de las raíces para esta función de transferencia, y comprobando nuestro resultado con el que nos entrega MATLAB, tendríamos lo siguiente. En este caso, las asíntotas no se observan ya que son líneas imaginarias. Y bien, aquí ya tenemos este pequeño código en donde tenemos declarado a k igual a 1. Para la parte del numerador tenemos a k multiplicado por s y 2 multiplicado por k. En la parte del denominador tenemos el siguiente polinomio. Posteriormente generamos la función de transferencia y la función de transferencia a lazo cerrado. Graficamos la función de transferencia a lazo cerrado con una entrada escalón para observar el comportamiento en el tiempo, y en las siguientes dos figuras observamos el lugar geométrico de las raíces, el primero de la función de transferencia a lazo abierto y el segundo de la función de transferencia a lazo cerrado. Vamos a observar los resultados. Ya tenemos aquí las funciones de transferencia, en donde tenemos la función de transferencia en lazo abierto, la función de transferencia en lazo cerrado, y aquí podemos observar el lugar geométrico de las raíces, que es el camino que siguen cada uno de los polos cuando variamos el valor de k. Podemos observar la respuesta de nuestro sistema en el tiempo cuando tenemos un valor de k igual a 1. Ahora vamos a observar cómo cuando variamos el valor de k, cada uno de estos polos van avanzando siguiendo el camino del lugar geométrico de las raíces. Voy a variar acá. Ahora k igual a 5. Y podemos observar que cuando k tiene un valor igual a 5, nuestra función de transferencia ya tiene un sobrepaso, y con respecto al lugar geométrico de las raíces que teníamos originalmente, nuestros polos se han movido, es decir, han avanzado, chocaron y ya se encuentran aproximadamente en esta posición. Ahora vamos a seguir variando el valor de k. Ahora le voy a poner un valor de 15 y nuevamente observamos cómo se han movido los polos. Estos dos polos ya se encuentran más cerca del eje real y estos dos polos se están acercando al eje imaginario. Mientras más se acercan estos polos al eje imaginario, nuestra función de transferencia tiende a oscilar más. Ahora vamos a incrementar el valor de k. Ya teniendo acá con un valor de 30, podemos observar más oscilaciones de nuestro sistema con respecto al tiempo. Y con respecto al lugar geométrico de las raíces, podemos observar que ahora estos dos polos ya se encuentran más cerca del eje imaginario, y estos dos polos que se encontraban originalmente en esta posición ya pasaron por este punto, chocaron, este polo ya se acerca al 0 y el polo de abajo ya se va hacia menos infinito. Finalmente vamos a colocar un valor que hace inestable a nuestro sistema, recordando que el valor máximo para acá era 44, por lo tanto voy a colocar un 50. Ya con el valor de k igual a 50, podemos observar que nuestro sistema ya es inestable, los polos se han movido de tal manera que estos polos ya se encuentran del lado derecho con respecto al eje imaginario.